del 7 al 10. Y vamos a hablar de Cristo en los tiempos de su carne. ¿Y qué hizo Él en los tiempos de su manifestación humana? Porque Jesús también fue hombre, así como usted y yo somos humanos y carne, Él también fue humano, con debilidades humanas. Pero jamás pecó y vamos a verlo por qué. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Así que, Hebreos 5, ¿lo tiene? Del 7 al 10, amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo, fíjese bien, y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, podía decirse, en otra versión, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y qué, y súplicas con gran ¿qué? Clamor y lágrimas. ¿Qué hizo Jesús? En los días de su carne, Jesús clamó con lágrimas y carne, con lágrimas y dolor, ruegos, dice, al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios ¿qué? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a entrar a la palabra y voy a legar una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es tu palabra la que penetra los pensamientos, los corazones, discerniendo los pensamientos de nosotros, Padre. Es tu palabra la que redarguye. Es tu palabra, Señor, la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos consuela, la que nos abraza, la que nos levanta, la que nos conduce por el camino. Quiero que esta palabra, Señor, que esta semilla que hoy va a ser lanzada, pueda penetrar a una tierra, Señor, buena y productiva, para que pueda levantarse, Señor, en ti, mis hermanos, mis amados, Señor, en la fe que te necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el Señor. Y a ti te damos la gloria y la alabanza, Señor. Extiende tus manos para que tú hagas sanidades, para que tú, Señor, hagas milagros, prodigios en el dulce nombre de Jesús y rompas las fortalezas del enemigo, quebrantes los muros de opresión, quebrantes los vallados y las barreras que el enemigo ha puesto, Señor, en las mentes y en los corazones, y que sea derrumbado todo lo que no procede de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a empezar con este tema, Cristo en los tiempos de su carne. Miren, le puse Cristo en la oración, pero vino mi corazón poner Cristo en los tiempos de su carne, y muchos van a quedar, ¿cómo en los tiempos de su carne? Claro que sí, amados hermanos, porque recordemos que Jesús se manifestó en carne. Jesús se manifestó en carne, y todo espíritu que dice que Jesús no se manifestó en carne dice sea anatema. Porque hay gente que dice que Jesús no se manifestó en carne, que fue medio solamente espíritu y nada más, pero que Él no fue carne. Y esas doctrinas son equivocadas, son erróneas. Jesús tuvo dos naturalezas en Él, la humana y la divina. Pero ¿sabe por qué se hizo hombre Jesús, siendo Dios? Nunca perdió la identidad divina en Él, nunca perdió la identidad divina. La sabemos porque nació bajo este concepto humano, nació bajo María, en la Virgen María, en María es humana. María sí tenía debilidades humanas, pero Jesús no adquirió la pecaminosa, sino que Jesús, a través del Espíritu Santo, Él vino, ¿verdad? Y se engendró, y Él vino para darnos la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿por qué Él tuvo que hacerse carne? Él tuvo que hacerse carne para cumplir la perfección, amados hermanos, porque ningún sumo sacerdote podía dar su vida por ninguno. Todos los sumos sacerdotes, como dice Hebreos, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Todos, sin excepción. Jesús fue el único que no ofreció sacrificio por su propia vida, porque Él jamás pecó. ¿Y qué lo llevó a esa victoria? La palabra de Dios dice que Él fue el sacrificio perfecto. ¿Sabe por qué? Porque antes el sumo sacerdote tenía que llevar una sangre, una vida por otra, tenía que ser puesta en el Antiguo Testamento. Y tenían que coger las ovejas para matar, a los machos cabríos para matar, para sacrificar, y esa sangre cubría. Pero Jesús dio toda su vida, y Jesús no solo cubrió nuestros pecados, sino que los quitó. Cristo
en los tiempos de su carne como humano, nos enseñó algo muy importante, y es estar ligado al Padre Celestial. ¿Cómo Jesús venció? ¿Cómo Jesús venció el pecado? ¿Cómo Jesús venció, hermanos, el pecado? ¿Cómo Jesús venció la tentación? Satanás lo tentó. La Biblia nos dice que Satanás lo tentó. Y cuando dice aquí, se manifestó en su carne, quiere decir en su humanidad y en sus debilidades humanas. Y hubo algo que a Jesús no pudo sostener. Usted lo lee allí en el capítulo 5, el versículo 7. ¿Qué lo sostuvo? Cristo en los días de su humanidad, de sus debilidades humanas, dice, ofreció, ¿qué ofreció? Ruegos, súplicas, ¿con qué? Con clamor y lágrimas. Y lágrimas. ¿Qué lo sostuvo al Señor? ¿Qué fue lo que lo sostuvo a Jesús? El amor al Padre. El amor al Padre y la oración. En la oración. Ese es mi tema, hermano. Que Jesús en los tiempos de su carne jamás vivió fuera de la comunión con el Padre. Jamás vivió fuera de la comunión con el Padre. ¿No lo dice aquí? Con ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, él fue oído a causa de su temor reverente. ¿A qué muerte se refiere, hermanos? Si Jesús murió. ¿Pero a qué muerte se refiere, hermano? Al pecado, amén. No ceder al pecado, no ceder a la tentación. Él tenía debilidades humanas, como usted y yo tenemos debilidades humanas, sueño, cansancio. Pero Jesús, por su amor, su obediencia, se sostuvo mirando al Padre Celestial. ¿Pero cómo? En una vida de oración constante. Si usted lee los evangelios, el Señor enseñó algo primordial. Mateo capítulo 6, si usted quiere lo va anotando, y yo se lo voy diciendo por encima. El Señor comienza a enseñarles algo muy importante. En Mateo capítulo 6, versículo 7, comienza a enseñarles en adelante un tema muy importante. Les enseña a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a clamar, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué? Porque era eso lo que veían de Jesús. A Jesús lo buscaban, hermano, a las madrugadas. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús muchas veces no estaba con sus discípulos. Jesús se encontraba orando en lugares apartados y solos. Rezar no es lo mismo que orar. Y si usted ve Mateo 6, 7, el Señor les dice, y ustedes no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería ellos serán oídos. Dice el Señor, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Miren, rezar, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. Muchas veces, hermano, la oración para muchos se torna un tiempo de rutina, se torna un tiempo de religiosidad, un tiempo de obligación, pero no tiene que ser un tiempo de obligación, ni de rutina, de religiosidad. Tiene que ser un tiempo de deleite con Dios, hermanos. Tiene que ser un tiempo en el cual yo diga, voy a mi Padre Celestial, voy a su presencia, porque yo necesito de Él. Jesús en los tiempos de su carne tuvo hambre y sed del Dios vivo. Estando en condición humana y siendo Dios, necesitaba al Padre. Tener comunión con el Padre. Vamos viendo, hermanos. Rezar no es lo mismo que orar, y ahí el Señor les enseña a orar. ¿Saben lo que es orar? Orar es mantener un diálogo profundo con alguien, es rogar, es suplicar, es hacer peticiones. Eso es orar. Eso es mantener una comunión íntima con Dios, orar. ¿Sabe qué? ¿Por qué no estoy dando este tema, hermano? Porque muchas veces nos afanamos en tantas cosas, pero dejamos lo más importante, la oración. La comunión con Dios la dejamos, estamos afanados por todo. Le servimos a Dios, pero no buscamos la presencia de Dios. Y muchas veces los ministerios también fracasan. ¿Por qué? Porque no se busca la presencia de Dios. Y tenemos que activamente buscar la presencia de Dios. Y no solamente porque yo tengo un ministerio, no, porque tú eres un hijo de Dios, eres llamado a servirle, a amarle. Eres llamado a vivir en su presencia. Todo hijo de Dios, hermano, todo discípulo de Cristo debe de mantener una comunión íntima con Dios en su vida diaria. No de vez en cuando. En su vida diaria. Si no nos mantenemos
tenemos en nuestra vida diaria en comunión, podemos morir, hermano. Usted me va a decir, ¿cómo vamos a morir? Podemos morir espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la oración es parte vital de nuestra vida espiritual. Es una parte vital de nuestra vida espiritual. Nuestra vida, hermano, tiene que estar motivada por la oración también. ¿Sabe quién nos motiva? ¿No ha sentido usted muchas veces que el Espíritu Santo le pone en su corazón? Ora. Y muchas veces estamos con unas cosas y está, ora, ay, yo voy a hacerlo. Y sientes un deseo ansioso por orar, hazlo. Hazlo. Hazlo porque el Espíritu Santo te está llamando a hacerlo. Y muchas veces decimos hoy después, o en esa madrugada cuando el Señor te destapa y te levanta y te dice levántate y tú abres el ojo y dices que hace mucho frío. Quizás en esa madrugada el Señor quería sanarte. Quizás en esa madrugada Dios quería responderte a una oración, a una petición tuya. Y no te levantaste y perdiste esa bendición. Vamos a seguir. El Señor nos dice, Pablo, el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:17, es un texto que nos tenemos que saber. Orar sin cesar. El texto más corto en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Ahora cuando dice él orar sin cesar, dice el apóstol Pablo, ¿cómo tenemos que orar? All time. Ahí le pongo el inglés a mi hermano José Luis. All time, está bien, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Está bien. Todo el tiempo. Tenemos que orar todo el tiempo. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Todo el tiempo. Usted me dirá, pero eso es una religiosidad. No es una religiosidad. Porque a veces cuando Dios te manda a un autobús, tienes que interceder. Cuando estás trabajando ahí, hermano, estás con tu cabeza trabajando, pero también tienes que interceder en los momentos que tienes que interceder. ¿No ha sentido usted ese deseo vivo? Pues hágalo. Porque el Señor le está poniendo en su corazón. Porque sí se puede hacer dos cosas. Y estar conectado con Dios. Estar conectado con Dios. La victoria, hermano, de Cristo como humano se debió a la oración. A la oración. La victoria de Cristo como humano se debió a la oración. En los días de su carne, dice Hebreos 5:7, Jesús en los días de su carne necesitó mantenerse en la comunión con el Padre. ¿Qué ofreció el Señor? Nuevamente lo repito, ruegos, súplicas, ¿no es cierto? Con gran clamor y lágrimas. Con gran clamor y lágrimas Jesús ofreció oración. Mire, hermano, porque estaba en la carne Jesús. En los días de su humanidad. ¿Por qué cree que Satanás se atrevió a tentar a Jesús? Jesús podía haber pecado. Jesús podía haber cedido a la tentación. ¿Por qué cree que se atrevió? Y siendo el Hijo de Dios, ahora usted y yo, siendo el Hijo de Dios, Satanás vino y se le presentó. Imagínate siendo el Hijo de Dios, cómo Satanás es atrevido. ¿Para qué tenemos que orar, clamar? Porque como dijimos, siempre les digo a ustedes, tenemos tres enemigos. Tres enemigos y entre ellos está la carne. Satanás. Jesús supo someter su carne a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, en oración y en obediencia. Porque nosotros no lo hacemos. Por eso muchas veces vienen los fracasos espirituales en nuestras vidas. Muchas veces vienen los fracasos y decimos, ay, el Señor nos vuelve a levantar porque Él nos levanta. Porque Él es misericordioso. Pero cuando nos aflojamos de la oración, hermano, ¡ay! Le dejamos puertas abiertas al enemigo. Y la carne cede más. Cede más porque no estás cubierto pues en oración. No estás cubierto. Y la tentación cuando viene, por eso es que muchos ceden rápidamente a la tentación. Porque se aflojaron de la oración. Se aflojaron de lo que antes Dios les había dado. Pero cuando nos mantenemos en oración, el Señor, ¿qué hace? Nos ayuda. Nos fortalece. ¿Quién nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo que te ayuda a clamar. Romanos 8, creo que es el 27, dice que Él nos ayuda a clamar con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a clamar con gemidos indecibles. Bueno, me voy allá. No lo tenía aquí, pero bueno. Me voy allí a Romanos 8. Porque les digo a los hermanos que están buscando el texto. Romanos 8.
¿Ven? 8. Ahí estoy, hermano. Romanos 8. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras, ¿qué? Debilidad. Ajá. Pues ¿cómo hemos? Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. ¿Cómo oró Jesús? Con gemidos indecibles, con gemidos, con ruegos, con rogativas. Cuando el Espíritu Santo te lleva hasta allí, de verdad, te lleva a lo profundo de la oración, derrama tu corazón. No porque eres hombre. Muchos dicen, no, yo soy hombre. Los hombres no lloran. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te toca, pareces un niño llorando. Te quiebra, te rompe. Deja que el Espíritu Santo obre y te lleve a esas rogativas profundas de oración. Él nos lleva a esas rogativas. El Espíritu de Dios. Y ahí es cuando muchas veces en esas oraciones profundas, el Espíritu Santo nos lleva hasta orar en lenguas. El que tiene la manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lengua, hágalo y no pare de orar. No pare de orar. Porque se edifica a sí mismo y usted está hablando con Dios. Mas el enemigo no sabe lo que usted habla. Y usted se edifica. Entonces el Señor quiere que nosotros a través de la oración tenemos nuestras debilidades, pero el Señor nos ayuda. Hermanos, seguimos. La victoria de Cristo como humano se debió a la oración. A la oración. Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No importa, hermano, cómo sea el clamor. El clamor puede ser, ¡voz en cuello! Isaías dice, clamamos en cuello y no te detengas. O sea que tu clamor puede ser alto. Tu clamor, hermano, puede ser en silencio. ¿Se acuerdan quién clamó en silencio? Ana clamó en silencio. ¿Y quién la tuvo por ebria? Porque lloraba y llama. Elí la tuvo por ebria. Esta mujer está borracha, está ebria. Estaba ebria, pero del Espíritu Santo, estaba ebria de Dios. De su presencia. Y Dios contestó la oración de Ana. Dios contestó la oración de Ana. Puede ser con gemidos, muchas veces con lágrimas, como lo hizo Cristo. En cierta ocasión, hermano, yo soy una persona muy sensible al Espíritu Santo. Muy sensible a muchas cosas, pero al Espíritu Santo. Cosas que me quiebran a veces, cosas tristes me quiebran rápidamente. Soy muy sensible. Y soy muy sensible cuando el Espíritu Santo me toca. En una ocasión, hubo una persona que siempre yo lloraba en los servicios, pues hermano, en los cultos, yo muy llorona, porque el Espíritu me tocaba. Y un día, pues un líder se me acercó y me dijo, ¿y usted por qué tanto llora? ¿Que usted tiene algún problema? ¿Le pasa algo en su casa? Y yo le quedé mirando y digo, ¿cómo? Y no se me acercó uno, se me acercaron muchas personas a preguntarme siempre, porque yo lloraba así, a veces me quebraba el Espíritu Santo y decía, ay, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Y de verdad, a veces, eso como que me retenía, hermano, de verdad, me retenía. Porque siempre me preguntaban, yo cuando veo llorar a alguien digo, gloria a Dios. Amén. Si sé que es el Espíritu Santo, el Espíritu te da discernimiento cuando es el Espíritu que está tocando a una persona. Pero esas personas que vinieron a preguntarme no tenían discernimiento de Dios. Y encima eran personas que llevaban muchas cosas principales a preguntarme. Ana también estuvo en silencio llorando delante de Dios. Y Elí no tuvo visión para discernir lo que le estaba pasando. A veces si no sabemos, bendigamos a esa persona, porque puede estar tocada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, y si no, orar por ella, para que esa persona, si algo le sucede, pueda decir, pero hermanos, el Espíritu Santo toca como Él quiere, y Él nos toca. Tu clamor puede ser de muchas maneras. El de Cristo fue con gemidos indecibles también, con ruegos, con rogativas, de muchas formas oró Jesús. De rodillas,
puede ser en una cama. Dios va a escuchar. Lo importante es que tengas un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El salmista David dijo que el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Tienes que tener un corazón humillado para el Señor. La oración en la vida de Jesús, hermano, ocupó el primer lugar en su vida. Su vida entera estuvo orando al Señor. Lucas 5:16, si me lo pone el hermano. Lucas 5:16. Dice que Jesús se apartaba de las multitudes para orar. ¿Dónde lo encontraban a Jesús? Marcos también usted lo encuentra. Jesús estaba orando. Aún en las vigilias de la noche Jesús oraba. Lucas 5:16. Si me lo pone mi hermano. Antes de escoger a sus discípulos, hay muchos textos, usted quiere ponerlo, Lucas 6, del 12 al 13, también. Antes de escoger a sus discípulos, Jesús oró. Antes de hacer cualquier cosa, Jesús oró. Cuando se transfiguró el Señor, también subió al monte a orar y se llevó a sus discípulos. En el Getsemaní oró intensamente. Lucas 5:16, hermano, ¿qué nos dice? Mas él se apartaba a los desiertos, ¿qué dice? Ajá, ¿no tiene? Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y tú, Mateo 6 dice, y tú, ora a tu Padre en lo secreto, que tu Padre en lo secreto, en tu aposento, Dios te va a contestar. Ora a tu Padre en lo secreto y Dios te recompensará en público. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Muchas veces puede ser grupal. Hermano, de verdad, la oración parece que espanta a algunos. A ver, sé que algunos no pueden venir porque están trabajando. Sé que algunos quizás se enferman, pero el tiempo de oración, si usted tiene tiempo para venir a orar a la congregación, grupalmente, hagámoslo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser fortalecidos. Y ya mismo vamos a ver por qué. Necesitamos ser fortalecidos porque Jesús no pecó. Porque la oración se mantuvo ¿en qué lugar? En el primer lugar de su vida. Hebreos 4:15, hermanos, donde estábamos nosotros. Este texto nos dice que Jesús jamás pecó. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿qué dice? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ajá, ¿tenemos debilidades? Mire, lea lo que dice, es interesante. Sino uno que fue tentado. ¿Quién fue tentado? Jesús. En todo según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estuvo en los días de su carne como humano y pudo haber pecado, pudo haber cedido la tentación. Pero aquí lo dice, pero sin pecado, no pecó delante del Padre. Pero necesitó de la oración. Hermano, Jesús fue ejemplo para nosotros. El modelo de ejemplo en los días de su carne, de su vida humana. Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó a obedecer. Nos enseñó que las grandes victorias se obtienen a través de la oración. Amén. Amén. Las grandes victorias se obtienen a través de la oración. Sin la oración, hermano, no podemos hacer nada. La oración nos lleva a la comunión con el Padre Celestial. En todo Jesús fue tentado, pero sin pecado. No pecó delante de Dios. Aquí está la victoria de la oración. En la oración, hermano, estaba la fuerza que lo hizo resistir a la tentación. Lo que les decía hace un momento. Su relación constante con el Padre. En la oración, Dios le dio la victoria. Sobre todo tipo de tentación, hermanos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios va a guardarnos. Va a guardar nuestro corazón. El secreto para la victoria personal, escúchelo bien, de cada creyente en su vida, es mantenerse unido a la savia de Dios en la oración. Porque cuando tú te mantienes unido en la oración con Dios, la vida de Dios brota en ti, brota en tu corazón. Jesús dijo que Él es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, si el pámpano es quitado del árbol, pierde la vida, pierde la savia. No, la oración nos mantiene en comunión con el Padre.
nos mantiene en comunión con el Hijo. Amén. Nos mantiene el Espíritu Santo en esa comunión con Él. Así es. Amén. Amén. Jesús en los días de su carne entonces nos enseñó que es importante orar. Aunque era hijo, Él aprendió la obediencia. Ajá. En el versículo 8, hermano, usted lo ve de Hebreos 5:8. Y aunque Él era el Hijo de Dios, miren lo que dice la Escritura. Aunque Él era el Hijo de Dios, aunque era el Hijo de Dios, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Ay, hermano, qué rico el texto. En sus debilidades humanas, Jesús aprendió a someterse en medio de la aflicción. ¿Jesús fue afligido o no fue afligido? Lo dice la Escritura, Él fue sujeto a la aflicción. Entonces la aflicción lo llevó también a la victoria. Porque es necesario en los momentos de aflicción. Hermano, y en los momentos de la aflicción son cuando más nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. En los momentos de la aflicción es donde más tenemos que sostenernos del Señor. Si tú estás siendo tentado, porque la tentación es, Martín Lutero dijo que la tentación era como una ave rapiña que vuela alrededor de la persona. Pero si esa ave de rapiña se posa, o ya toma posesión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Doblar nuestras rodillas, buscar a Dios. Si no tenemos hambre, ¿qué le pasa a usted, hermano, si usted no come un día? Al día siguiente usted se quiere devorar lo que haya o no. Les ponen en ayuno, ¿cuántas horas? 6 horas. Y ya queremos salir corriendo a comer algo, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Tenemos hambre, ¿verdad? Deje de comer 2 días. Deje de comer 3 días. Se muere. Deje de comer 1 mes. Deje de comer más de 40 días. Se murió. Así es la vida espiritual cuando dejamos de buscar a Dios en oración. Se va secando, se va muriendo totalmente. Dejamos de buscar a Dios en oración y vamos muriendo espiritualmente. Cuando se da cuenta, los síntomas, hermanos, de la enfermedad del cristiano es que ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere ir a los cultos, y así se aleja hasta que enferma espiritualmente. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros estamos sujetos también, hermanos, a debilidades humanas. Estamos sujetos todavía a estas debilidades humanas y pecaminosas en nuestra carne. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Él, además de ser el modelo y el ejemplo para nosotros, es nuestra victoria, el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario para que tú también venzas. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sabe por qué? Él fue capaz del Señor que somos más que vencedores. Tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Tú sola no puedes. Necesitamos a Dios, el Espíritu Santo que Él nos ha dado a través de su gracia. En el momento que tú viniste al Señor, Él te dio el Espíritu Santo de Dios, las arras espirituales, dice Efesios, para que tú puedas combatir contra todo principado, potestad, contra todo pecado que quiera asediarte. Amén. Pero Él ya derrumbó las obras del pecado en nosotros. Todo lo que éramos en la carne, hermano, nuestra vida pasada, Él la derrumbó. Cuando tú viniste al Señor y le dijiste, te reconozco, Señor, como mi Salvador. Reconozco que fui malo, fui mala, fui pecador, fui pecadora. Y cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa, Él viene y nos limpia y nos hace más blanco que la lana. Amén. Elías también fue un hombre sujeto a pasiones. Mire, aquí el Señor habla algo en Hebreos. Nos habla que Jesús en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, dice, y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Pero en el libro de Santiago 5, 17 y 18 nos habla de Elías, pero un hombre sujeto a pasiones. Miren lo que dice Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a
pasiones semejantes a las nuestras, dice. Y oró fervientemente para que no lloviese. Hebreos, Santiago 5, 17, hermano, y 18. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Mira, Elías, era un hombre sujeto a pasiones. Y cuando aquí habla de pasiones, yo estuve buscando pasiones, no solamente habla de las debilidades humanas. Aquí en Hebreos habla de las debilidades humanas. En Jesús, en los días de su carne, Jesús, en los días de su vida terrenal, Jesús obedeció. Jesús se unió a la oración, a los ruegos, y eso lo llevó al éxito, a la obediencia. Y por su voluntad obedeció. Pero aquí habla de Elías, un hombre distinto, sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Que habla de esas pasiones sujetas a las nuestras, en todo el esplendor de los deseos carnales que tenemos nosotros, con debilidades humanas. Pero él se sometió a Dios. Elías fue un hombre el cual no vio muerte, hermanos. Él no vio muerte. Y cuando se presentaba dice que se presentó en cierta ocasión delante del rey Acab. Y él oró para que no lloviese 3 años y medio. ¿Llovió por capricho? No oró por capricho. No oró por capricho. ¿Sabe por qué él oró para que no lloviese? Porque el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría, a la fornicación de la idolatría se habían entregado. Adoraban ídolos cuando ellos conocían quién era el Dios verdadero. Entonces allí vino Elías y le dijo a Acab que no iba a llover y que él iba a adorar a Dios. Y él siempre decía esta frase. Dice, en cuya presencia estoy. Estaba en la presencia siempre del Padre Celestial, en la presencia de Dios. Y dice que él oró para que no lloviese. Y no llovió durante 3 años y medio. Por eso lo persiguieron a matar a Elías. Miren, hermanos, cómo era la comunión. Y Elías es un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Cualquiera puede decir, oh, Jesús, porque Jesús era Dios. En él tenía las dos naturalezas, como repito, la humana y la divina. Pero muchos pueden decir, porque Jesús era Dios. Venció. Elías no vio muerte. Dice la Escritura que Elías fue llevado al cielo en carruaje de fuego. Fue arrebatado, dice Elías. Y él no vio muerte. ¡Wow! No, y uno dice, Dios mío. Y fue un hombre que después tuvo hasta miedo, hermano. Porque dice que se escondió de Jezabel porque Jezabel lo quería matar. Él, hermano, dice que fue un hombre el cual tuvo temor, y aparte de eso que tuvo temor por su vida. Fue 40 días al desierto a orar. Dios lo mandó 40 días al desierto a ayunar porque se metió en una cueva, le dio depresión. ¿Puede usted creer? Elías, depresivo. Pues la Biblia dice que a Elías le dio depresión. Pero él salió de eso. Porque el Señor lo sacó. Amén. Porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Amén. Amén. Por eso, hermano, al que busca a Dios de verdad, Dios lo saca hasta las depresiones más terribles que pueda tener. Amén. Amén. Cuando usted busca a Dios con todo el corazón, el Señor va a hacer un milagro en su vida. Amén. Y aún de las depresiones más terribles el Señor le puede sacar. Pero cuando estamos sujetos a la savia, cuando estamos sujetos a Dios. Voy a seguir. Así como Cristo fue oído por su oración, los justos también somos oídos. Véanme Proverbios 15, 29. Ahí sí póngamelo, hermano. Proverbios 15, 29. Miren lo que dice el Señor. El Señor dice, Proverbios 15, 29. Jehová está lejos, mire, de los impíos, pero Él oye la oración. Ajá. ¿Qué dice? Pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué dice? Esto me hizo recordar algo que en cierta ocasión, si usted quiere la nota, en Juan 9, sanó el Señor a un ciego de nacimiento. Cuando ese ciego de nacimiento lo llevaron delante del Sanedrín, delante de la sinagoga, lo cogieron. Dice que este hombre comienza a hablarle a ellos. Dice, pero ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Como él estaba ciego, el Señor le puso barro en los ojos, le untó con su saliva y le dice, vete a lavar. Y él se lava en el estanque Siloé, que ves, ¿no? Y él sale viendo. Él sale viendo.
Entonces cuando le dice, ¿quién es el que te sanó? Yo no sé quién me sanó. Sí, y le dicen, es un pecador el que te ha sanado, porque los fariseos sabían quién era. Sabían quién era Jesús. Le dicen, es un pecador el que te ha sanado. Y ahí es donde él dice, en Juan 9:31, y él comienza a decirle a los fariseos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Si el pecador yo no lo sé, lo único que sé es que Él me sanó. Amén. Gloria a Dios. Si el pecador no lo sé, pero yo sé que Él me sanó. Vive el Señor que Él me sanó. Y le dijeron, sale de aquí, y lo botaron, hermano, a ese hombre. Lo expulsaron de la sinagoga. Y le dijeron, sale de aquí, porque no sabe lo que dice. A nosotros nos vas a enseñar. Mire cómo Dios abre los ojos a los ciegos y los ciegos aún espirituales. Dios quitará más ciegos a los fariseos. Pero el Señor enseña, mire, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lejos está Jehová, dice Proverbios 15:29, lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Hay algo, hermano, que no impide muchas veces que la oración llegue a la presencia de Dios. ¿Quieres saber cuál es? El pecado impide que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios cuando no nos despojamos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Usted me dice. Muy bien, le explico. Cuando muchas veces nosotros venimos con tantas cosas, con falta de perdón, cuando nosotros venimos con rencores, con odios, cuando muchas veces no queremos quitar el pecado que todavía nos gusta, hay algo que todavía está allí. Entonces, hermano, ahí hay una dura lucha. Entonces, Señor, ¿qué quiere? Que eso se rompa. Escuche, Isaías 59, del 1 al 12, lo voy a leer si usted quiere lo apunta. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mire, Él está atento para salvar al que le clama. Tú clamas y Él te salva. Tú clamas y Él te oye. Aquí dice, no se ha cortado su mano. Así es. Él escucha a cualquiera que quiera venir a Él para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, porque Él escucha. Pero, ahí vamos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos deja? Hay muchos impedimentos. Las oraciones muchas veces no son escuchadas, hermanos, porque hay muchos impedimentos. Hay impedimentos, hay injusticias muchas veces aún en nuestras vidas. Hay injusticias. Somos injustos muchas veces. Somos injustos. Y queremos que Dios haga justicia, pero nosotros somos injustos. Somos injustos en el hogar, con el esposo, la esposa, con los hijos. Somos injustos muchas veces. Dios muchas veces no responde si no pedimos perdón a Dios y reconocemos que hemos fallado. Muchas veces también contra el prójimo somos injustos. Cuando hay muchas veces también lo que les dije, falta de perdón. Cuando la persona a veces se cree autosuficiente. No pasa nada, yo todo lo puedo. No necesito yo. Yo soy supermaster. Yo me sé la palabra de pe a pa. Mira, te puedes saber toda la teología que tú quieras. Pero si no dejas que el Espíritu Santo te dirija a hablar al pueblo, no eres nada. No puedes hacerlo. Amén. Necesitamos orar. Tuve un maestro de teología que nos enseñó algo bien marcado. El pastor Alberto Cuello, del Seminario de Renovación de Guayaquil. Me quedó tan grabado el director que dijo, ustedes pueden tener toda la letra que ustedes quieran. Pueden ser muy inteligentes. Pueden dice, comer muchos libros. Pero si tú no tienes un mensaje que has orado y has orado por esa palabra, tu mensaje será vacío y hueco. No llegará a los corazones ni a las vidas de las personas. Podrás dar palabrería hueca, podrás dar teología, pero si no has buscado primero la comunión con Dios en su presencia, tu mensaje no llegará a los corazones de la gente. Será solo mensajes motivacionales que luego se olvidan y se van.
Hay mensajes que son motivacionales y la gente está muy motivada. ¿Pero qué aprendió? Nada. No aprendió nada. A mí me gusta enseñar la palabra para que ustedes aprendan, para que no sean engañados por doctrinas falsas. Entonces, esto se me quedó tan arraigado en mi corazón que él decía, si tú no oras y no tienes comunión con Dios, aunque tengas mucha letra y mucha palabra, ese mensaje jamás va a tocar corazones y vidas. Primero el mensaje tiene que hablarte a ti, para que luego ese mensaje sea expuesto al pueblo de Dios. A mí no me gusta, hermano, soy enemiga de traer, yo tengo muchos mensajes, tengo bastantes mensajes guardados. Quizás saco para recordar alguna cosa. Cuando tengo un mensaje, lo saco y saco las notas que he tenido allí. Me ayudan las notas. Pero a mí no me gusta traer, hermano, algo que yo ya he dado de comer antes. Yo necesito que Dios me dé algo nuevo, porque yo no puedo estar tranquila. Amén. No puedo estar tranquila. Dios tiene que darme algo nuevo de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos lo que el pueblo necesite, lo que Dios necesite para hablarle a su iglesia. Le dice al Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Qué quieres? Y me puso el Señor esto, Cristo nos dio de su carne. Y digo, ay Dios mío, ese tema, Cristo nos dio de su carne. En los días de su humanidad nos enseñó a orar. Podemos obtener la victoria, hermanos. Podemos obtener la victoria que Cristo obtuvo si nos mantenemos en comunión con Él. Dijimos lo que no nos deja, muchas veces no nos permite que llegue la oración a la presencia de Dios. Ojo, también hay algo que no nos permite que llegue la oración. Muchas veces, hermanos, no sé si ustedes han sentido cuando el Señor los ha levantado para leer la palabra, para orar, les ha comenzado a entrar un sueño. Ah, sí, no, ¿verdad? A mí también me ha pasado. Y es que parece que o usted se pone a ver una película de Netflix y está sentado con los ojos así. Y parece un búho, ¿verdad? Pero usted se pone la palabra, se pone a orar y le entra el sueño. Hermano, ¿por qué usted está ahí? ¿Quiere saber qué es eso, hermano? Esos sueños muchas veces, esos cansancios que vienen. Que usted está bien y de repente le viene cuando usted comienza a buscar a Dios. Son huéspedes espirituales de maldad. También las huéspedes espirituales de maldad también impiden que su oración llegue a la presencia de Dios. Y esa es nuestra lucha. Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Daniel dice que ayunó 21 días. Y más tarde vamos a hablar del ayuno cuando terminemos porque tengo un anuncio. Cuando ayunó Daniel 21 días, dice que el príncipe de Persia se le opuso. Se le opuso a Daniel cuando estuvo orando. Y dice que en el día 21, mira hermano, en el día 21 obtuvo la victoria. En el día 21, o sea que terminó su ayuno los 21 días y obtuvo la victoria. Pero dice que tuvo oposición. Jesús, cuando fue llevado al desierto, en los días de su ayuno, también tuvo oposición. Allí es donde Satanás lo tentó. Hermano, cuando tú vas a buscar la presencia de Dios, el enemigo va a levantarse contra ti. Va a levantarse contra ti. Tú solo propon en tu corazón buscar al Señor. Apaga el teléfono si puedes hacerlo. Porque te va a sonar y te va a llamar quien nunca te ha llamado. ¿Verdad? Ay, me ha pasado, ¿no? Te va a llamar quien nunca te ha llamado. De repente dice, ¿cómo? Si yo ya me meto a buscar a Dios, hermano, el enemigo no quiere, porque sabe que es bendición para tu vida. Amén. Entonces, tenemos todas estas cosas, pero tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya termino. Podemos obtener la victoria en Cristo, como Jesús la obtuvo, ¿verdad? Él venció por su temor reverente. Filipenses 2:5-11 nos habla que Jesús se humilló hasta lo sumo. O sea, que en su oración y en su vida tuvo obediencia, humillándose hasta lo sumo. Yo sí quiero, hermano, si lo puede poner Filipenses 2, porque aquí vamos a ver algo que hizo el Señor por nosotros cuando Él venció en la cruz del Calvario y cómo tenemos que pedir al Padre. Filipenses 2, del 5 al 17. Filipenses 2.
Lo tiene, hermano. Filipenses 2, del 5 al 17. No lo busco yo. Ese sí quiero que lo leamos. Filipenses 2, del 5 al 11. Amén. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Amén? Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este lo tiene en la pantalla. El cual, siendo en forma de Dios, mire lo que dice: no estimó ser igual ¿a quién? A Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que nos falta, despojarnos de la autosuficiencia, de todo aquello. Yo lo puedo, ¿no? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Dice que se humilló el Señor, despojándose de todo. Mira, hermano, él siendo rico, se hizo pobre humanamente, para que nosotros tengamos la riqueza eterna del reino de los cielos. ¿Ven? Nos dice la Escritura que el Padre lo exaltó, y ahora todo lo que pedimos, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Ahora, ¿sabe usted cómo puede pedir al Padre? Esto yo le estaba enseñando a una hermana nueva. Yo le digo: todo lo que tú pidas, todo lo que tú clames a Dios, al Padre, tienes que pedirle en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Es en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice que Dios le dio toda potestad a su Hijo. Y es en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Jesús nos lo enseñó en Juan 14, 15, 13 al 14. Dice Juan 14, 13 al 14, si lo quiere anotar, dice: y todo lo que pidieres al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, todo lo que pidas tú al Padre, en el nombre de Jesús debe ser hecho. Dice: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, mira lo que te dice el Señor Jesús, yo lo haré. Entonces, ¿cómo tenemos que venir al Padre? En el nombre de Jesús. Por eso todas nuestras oraciones, cuando tú las termines, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el puente, ¿a dónde? Al Padre. Jesús es el puente de salvación, es esa escalera intermedia entre Dios y el hombre, para poder tener la salvación. Por eso todo lo que pedimos tiene que ser en el nombre de Jesús, y confiando en Dios que Él lo hará así. Dice: y yo lo haré. Aquí el Señor determina que tenemos que tener confianza en lo que pedimos, no dudando, porque que duda, dice Santiago, es semejante a las olas del mar. Entonces tenemos que pedir todo en la confianza. ¿Sabe por qué? Porque en la oración Él nos libra de las potestades malignas, Él nos libra de las tentaciones, Él nos libra de aquellos que quieren dañarnos, hermano. Tú no sabes lo que te va a pasar en la calle. No sabes lo que te puede pasar en la calle. Puedes salir bien, y aún en tu misma casa puedes caerte y desnucarte, hermano. Recibimos una noticia de una persona que en su casa se cayó y se murió. Cayó mal. Entonces, hermano, en su casa se rebaló y ¡plá! Se enojó. En su casa, no fue necesario salir. ¿Quién diría que iba a morir en su casa? Por eso tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, estar bien con Dios. Y aun cuando tú sales, Dios te va a librar, hermano. Debemos interceder por todas las personas que necesitan oración. La oración también nos ayuda a despojarnos, hermano, del egoísmo que a veces tenemos. ¿Por qué cree que a veces las oraciones no son escuchadas?
Porque pedimos, dice Santiago, para nuestros propios deleites muchas veces, o para nuestro egoísmo. Dios quiere que nosotros pidamos, se hagan rogativas a todos, para todos los hombres. Primera de Timoteo, para que usted lo vea, lo que le estoy diciendo, en Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, una de las epístolas pastorales que el apóstol Pablo escribe, 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Miren lo que dice. Instrucciones sobre oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones y peticiones de acción de gracias. ¿Qué dice? Por todos los hombres. Ahora miren. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Nos manda a orar o no nos manda a orar por los gobernadores de este mundo? Sí. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios nos manda a nosotros que también consideremos que en nuestras oraciones pidamos por los hermanos, pidamos por la familia, pidamos por los que no están salvos. No solamente para mí. Hay gente que me dice, es que yo, pastora, yo no sé cómo orar. Vas aprendiendo a orar. Hay muchas necesidades por qué pedir. Te dice, pues, por los que están en la cárcel, por los que están enfermos, por el prójimo, por los niños que son secuestrados. Mira, que en Latinoamérica están secuestrando a los niños tremendamente, hermano. Hay tantas muertes, tantas delincuencias, tantas cosas. Mi país está terrible, Venezuela también. Colombia, ni que se diga, también. Estamos entrando, en esos países están entrando en una dictadura terrible. Somos nuestra tierra. Hay que clamar. Hay que pedir. Y para que los hombres sean salvos, sabes que la oración de alguien te trajo a ti. La oración de alguien a ti te ha traído para que seas salvo. Quizás fue la oración de tu madre, la oración de tu padre, la oración de tu abuelo, la oración de tu abuela, o la oración de alguna iglesia que oró por ti. Amén. Hoy te tiene aquí para que le des la gloria al Señor. Amén. Benditos sean, hermanos, los hermanos que oran por los perdidos. Benditos sean los hermanos que oran por los perdidos. Bendito esas madres que oran por sus hijos. Bendito esos padres que oran por sus hijos. Yo estoy aquí por las oraciones de mi papá. Mi padre me alcanzó con sus oraciones. Miren, mi madre todavía no fue la que se convirtió. El que se convirtió primero fue mi papá. Sus oraciones y sus ayunos nos trajo. Porque él se veía solito y tuvo una guerra espiritual durísima. Durísima. Pero aquí estamos. Aquí estoy. Yo odiaba a los cristianos. Si tenía que quemarlos, los quemaba. Ay, madre mía. Pero mire, ahora, aquí estoy, sirviéndole al Señor. Amén. Hermanos, lo doy como testimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios escucha el clamor de un padre. Yo sé que Dios escucha el clamor de una madre. Yo sé, cuando se lo hace con gemido, con corazón, Dios lo escucha. ¿Cuánto más? Hay madres que dicen, ore por mis hijos. Yo digo, yo puedo orar por sus hijos, pero sabe, el clamor mayor que va a escuchar el Señor es el de su corazón. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el clamor de una madre no se compara al clamor de otra persona o de un padre. ¿Sabe por qué? Porque nos duele. Y esta oración es la que a muchos nos ha traído. A mí me trajo el clamor de mi padre. Me trajo ese clamor. Por su clamor. Y tantas veces que yo desprecié, hermano, el evangelio. Y le decía a mi padre, vaya a darse golpe de pecho usted por otro lado. Pero él seguía. Gracias, hermano. Gracias. Él seguía clamando por mi vida. Y quiero decirte una cosa, que la oración de aquellos que clamaron es escuchada
Están en copas, dice en la palabra de Dios, dice que sube como incienso a la presencia del Padre Celestial. Amén. Él no olvida tus oraciones. Tarde o temprano esas oraciones son contestadas y esos corazones duros, derribados, Amén. fortalezas son quebrantadas en el nombre de Jesús. Mira, hermano, lo milagroso Dios hace. Ora, hermano, hasta obtener la victoria. No pare hasta obtener la victoria. Amén. No pare. No importa las circunstancias. Porque a veces las circunstancias dicen, uy, pero no, es imposible. Las circunstancias. Que no nos pare las circunstancias. Y muchas veces el hijo de Dios dice, hijo del diablo, que ya me tiene cansado. Cansado. No. Vas a ser alcanzado. Dios va a ser un siervo de ti. Dios va a ser una sierva de ti. Dios va a hacer algo grande en la vida tuya, hijo. Dios va a hacer algo grande. Amén. Porque a veces vemos las circunstancias, pero no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor a nosotros. ¿De dónde nos sacó a nosotros? Y que también el Señor puede hacer ese milagro que hizo en nosotros, en nuestros hijos, Amén. en nuestro esposo, en la esposa, en la familia. Porque el Señor escucha la oración de los justos. Amén. Amén. Terminando, hermano, nuestra oración llegue al Padre. Para que nuestra oración llegue al Padre, tenemos que humillarnos como Cristo lo hizo. Jesús renunció, hermano, a su propia voluntad. Murió a su voluntad, Jesús. Ay, eso le pido al Señor. Es duro morir a nuestra propia voluntad. Pero si queremos ser siervos, tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Para que Dios haga su voluntad en la nuestra. Amén. ¿Tienen frío, hermanos? No. No. Ah, vale, les iba a encender el aparatito este. Bueno, Jesús renunció a su voluntad, a la voluntad. Para hacer la voluntad del Padre debemos humillarnos. Si me puede poner, ya termino con esto. Segunda de Crónicas 7, póngame, hermano, 13, 14. Segunda de Crónicas 7, 13, 14. Oren. Segunda de Crónicas 7, 13, 14. Oren, amado, amada, hasta obtener la victoria. No paren hasta obtener la victoria. No importa lo que usted vea. Amén. Segunda de Crónicas 7, 13, 14. No importa, hermano, lo que usted vea. Clame. En voz en cuello, con gemidos indecibles, en silencio, pero clame con su corazón. La clave para todo está Segunda de Crónicas. ¿La encontró, hermano? 7. Póngamela. Ahora, 13. Miren lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Si yo cerrare los cielos, dice, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, ¿qué dice? Mi rostro. ¿Qué pide el Señor? Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, si se convirtieren de sus malos caminos, y si de verdad me buscaren con todo el corazón, dice el Señor, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Amén. ¿Qué tierra? Esta tierra quiere el Señor sanar. Tu generación, tus hijos, tu casa, tu familia. Esta es la tierra que brota de nosotros. Y que muchas veces decimos, Señor, pero qué duro. No, el Señor te manda a clamar, te manda a orar. No importa las circunstancias que tú veas. Ora, clama en voz en cuello y no te detengas. Clama al Señor. Clama por tus hijos, clama por tu familia. A veces las circunstancias te quieren hacer tirar la toalla y decir, ya no voy a clamar porque parece que Dios no me escucha. No, Dios te está escuchando. Solo créelo en tu corazón y el resto lo hace el Señor. Amén. Y no te va a ser fácil. Me estaba recordando de esos tiempos. No te va a ser fácil. Pero tienes que tener fe. Para obtener la victoria tienes que tener fe. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo de su palabra.
Hermano, yo sé que hay algunos que están clamando, están orando por algunas situaciones. Sé que a través del Espíritu Santo, hermano, que has sentido como que todo se te viene en tu contra. Todo se te viene en tu contra y que parece que no hay respuesta de Dios. Solo el Señor quiere que tú te rindas. Solo el Señor quiere que tú también traigas todo y le digas, Señor, está en tus manos. El resto lo hace Él. El resto lo hace Él. Y tenemos que orar, no se olvide, no solamente por nosotros, sino por las necesidades también de los demás. Ven, vamos orando. Amado Padre Celestial.